Ya te tenemos preparado el primer café de la mañana. Información veraz y oportuna. El primer café de la mañana. Así comienza. Recién hecho, con información veraz. El primer café de la mañana. Lleva menos de una semana de haber asumido la presidencia y Gustavo Petro ya ha ordenado el viaje de una delegación a Cuba para retomar los diálogos de paz con la guerrilla colombiana. La delegación del nuevo gobierno buscará iniciar un acercamiento con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Petro, que no viajó a Cuba, indicó que las conversaciones con la guerrilla se retomarían en el mismo punto y en el mismo lugar en el que quedaron hace 4 años, cuando Iván Duque llegó al poder. Vamos a cotejar, hay muchos rumores, comunicados, expresiones a favor de treguas, de posibilidades de paz. Pero ahora se trata de ver si es cierto. Aún queda por conocer si las negociaciones de paz tendrán nuevamente lugar en La Habana. Para eso se necesita la confirmación del gobierno de Cuba, así como la de Noruega en calidad de garante. España ha expresado su disposición para ayudar en el proceso de paz colombiano, mientras que Chile ofrece acoger las negociaciones. Las conversaciones quedaron en suspenso desde 2018 por las exigencias del gobierno de Duque al ELN, de liberar a todos los secuestrados y de cesar todas sus actividades criminales. El grupo guerrillero, que ha crecido en fuerza durante los últimos años, ya ha mostrado en varios comunicados que quiere volver a la mesa de negociaciones para buscar la paz con el gobierno de Petro. Bueno, muy buenos días, bienvenidos a una nueva emisión más del Primer Café Colombia. Recuerden, estamos a 12 de agosto de 2022, Cúcuta Norte de Santander, y ya tenemos con nosotros al doctor Alonso de Yudín conectado más lugarcito. Doctor Alonso, buenos días, ¿cómo amanece? Muy buenos días, Juan Carlos, muy buenos días a todas las personas que nos escuchan por los medios y las redes. Ya, acabándose esta semana, se acabó y viene un viernes festivo o un fin de semana extendido. Sí, ¿es puente? Yo creo que sí, claro, creo que es puente. No sé por qué. No lo tenía, Sí. no lo tenía en mis cuentas, pero bueno, entonces... Pues a mí me lo dijeron, la verdad es que tengo que averiguar con calma. Sí, señor. Pues bueno, le cuento, doctor Alonso, como pudo ver en el video, que hoy es el Día Internacional de la Juventud. Como todos los días, algo hay. En esta vez de la juventud, me acuerda una antigua enciclopedia, decía Juventud, Divino Tesoro. Sí, nosotros los jóvenes tenemos nuestro... En la época cuando se tenía en la biblioteca las enciclopedias y todas las consultas se hacían en las enciclopedias. Señor, nosotros los jóvenes tenemos nuestro día también en las Naciones Unidas. El 12 de agosto de cada año se celebra el Día Internacional de la Juventud. Y mire, pues vamos al grano. El nuevo gobierno ya envió sus emisarios a Cuba, están allá. Lo que yo no he entendido es por qué el senador Iván Cepeda siempre viaja Por guerrilleros, no, pero creo que está en la comisión algo que tiene que ver con la guerrilla, algo así. Son muy amigos, tengo entendido, porque él siempre ha sido muy amigo con la guerrilla, ¿no? Al parecer el pretexto es algo de que él tiene algo que ver con la paz, algo así, pero... Pero no, bienvenido, ojalá pueda ser, siempre y cuando no salga otro engendro igual al anterior. Sí. Eso sí, verdaderamente es un engendro. Yo creo que va a salir lo mismo, porque ya lo de la FARC, que teníamos un presidente que teóricamente no era guerrillero, le dio 10 curules, a este le darán 20 curules, algo así, que hará el Senado como de 300 personas, algo así, como pues el Senado y Cámara, ¿no?
ahí encontramos una nota de la Deutsche Welle de Alemania donde le preguntan a Daniel García Peña, sobre qué opina sobre este proceso de paz que inicia con el ELN. Dice que obviamente el ELN de hoy no es el mismo ELN del gobierno Santos. Obviamente pues está más fortalecido el ELN actualmente. Y ningún grupo guerrillero era igual que antes. Los grupos guerrilleros antes eran ideológicos y tenían una ideología de izquierda y bueno, y listo, tenían persecución por parte del Estado y por eso se refugiaron en las montañas. Pero es que hoy en día todos son delincuentes, son narcotraficantes, viven de eso y el tratamiento debe ser acorde, como dice el doctor Daniel García Peña, ¿no? El tema es diferente, ya no son los mismos. Así es, sí, señor. Pues bien, eso es lo que se tiene de noticias, lo que tiene que ver con el tratado, no, las conversaciones de paz que va a iniciar el gobierno con el ELN. Y nombraron también embajador en Venezuela ya, ¿no? No, y será aceptado obligatoriamente por su apellido, ¿no? Usted sabe que una vez presentada la carta, el país que recibe da una complacencia. Y el señor este es apellido Plasencia, así que le darán complacencia al señor Plasencia. Lo que sí me preocupa es el embajador que mandamos. Sí, ¿a usted le parece un bandido completo y un borracho? Entonces, pues de pronto allá tomará ron cacique, yo no sé, y hará las fiestas. Ese es un muchacho loco. Había que buscarle cargo a Benedetti, ¿no? No, ya, ¿cómo así? ¿Buscarle cargo en qué? Pues obviamente, pues ya no es senador. Entonces había no, ya va a ser el embajador de Colombia en Venezuela. Lo que me preocupa son las borracheras y el mal comportamiento de ese señor. Ese es un muchacho loco, ¿no? Señor. Pues bueno, ya se iniciaron este proceso que va, como usted lo dijo, lento, ¿sí? Como dando paso a paso del gobierno de Gustavo Petro en lo que tiene que ver con la reanudación de relaciones a todo nivel con el vecino país. A mí se me ocurre y es una pregunta, no sé qué está pensando los Estados Unidos en este momento, porque es que este señor Juan Guaidó, al final ahí, ¿qué pasará con Juan Guaidó entonces? O sea, ¿cuál es el estatus de Juan Guaidó? Pues es que como hay un congreso, por así llamarlo, allá llaman la asamblea paralelo, ¿sí? Al existente, pues ese tiene, y como ese congreso paralelo no acepta la presidencia de Maduro porque es espuria, entonces ellos tienen su propio encargado mientras tanto, y será Juan Guaidó, y ese es un tema absolutamente interno de Venezuela, ¿no? Que en ese entonces, hasta hace pocos días, el presidente Duque lo tomó como válido, y ahora el doctor Gustavo Petro, el presidente, que es el que maneja directamente las relaciones internacionales de un país, ¿sí? Dice que no, que para él el presidente es Maduro. Entonces, pues, y van a tener relaciones. Entonces, pues, todo se dará dentro de lo que debería ser normal. ¿Qué futuro tendrá Juan Guaidó? No sé. No sé qué puedo. Ahora, no es él como persona, no es él como persona. No, como institucionalidad. Él es una consecuencia de las malas relaciones internacionales que tiene Venezuela. Ahora, Venezuela va cambiando. Alguien le está hablando al oído a Maduro y está diciendo lo que usted hizo no está bien. Usted llevó al país a la quiebra. Y hoy vimos, por ejemplo, en noticias locales cómo, por ejemplo, la dolarización en Venezuela y en la frontera, el uso del peso va a ayudar muchísimo a que se estabilice la economía venezolana. Eso va a ser muy duro porque es que veíamos, por ejemplo, cómo un recibo de agua vale casi 3 salarios mínimos en Ureña, con una calidad de agua pésima. Pero bueno, por lo menos comenzaron a cobrarla, porque es que el Estado asumiendo, la gente en Ureña pagaba creo que un bolívar. Sí, eran de servicio público. ¿No? Pero ahorita se pasaron a 200 bolívares y 200 bolívares es casi que el doble de un salario mínimo. Entonces... De pagar nada a pagar mucho. Exactamente. Pero indudablemente era un país que todo lo estaba subsidiando.
por ganar adeptos con el gobierno, entonces complacía mucho, daba mucho, las famosas ayudas sociales, las cajas esas de mercado, ¿cómo era que se llamaban? No recuerdo el nombre ahorita, tantas veces que las nombramos y... Sí. Bueno, eso ya se acabó, ya eso no alcanza para nada. Y entonces el país ha sacado dentro de su propio ser, ya pues, ¿te acuerdas de los billetes de bolívares que los regalaban para hacer adornos de cartera y toda esa cosa? Pues la gente, la alternativa en la zona de frontera era utilizar el peso como una moneda propia del sistema, no la moneda política. Y también, a pesar de que no se ha oficializado, allá en Venezuela hoy en día todo es dólares. Terminará, una frontera abierta terminará siendo una frontera Entonces tenemos dolarizada. unos bolívares originados políticos, ¿sí? Por políticos, hechos por los políticos, por el gobierno. Y una moneda real, que es la de cambio, que es la que debería funcionar en un país, que es el dólar. Entonces, dentro de poco tocarán comenzar a cobrar. O sea, se va creando como una especie de un círculo vicioso. O sea, la gente comienza a vender en dólares, los empleados a cobrar en dólares y todo y se va a ir dando como se dio en Panamá y como se va a dar en Ecuador, etcétera, el tema de y cómo se va a dar en Argentina ya formalmente. Si en Argentina el presidente va a ser Javier Milei, ya él tiene dicho, aquí hay que apagar la fábrica de billetes porque la inflación ya está pero por el cielo. La única forma es dolarizar la economía. Ayer había protestas en Argentina precisamente por la situación económica que afronta este país, ¿no? Así es. Argentina, bajo otra figura del país más avanzado, más culto, llegó a fondo también como Venezuela. Indudablemente no llegó a la hambruna de Venezuela, ni a la migración que tuvo Venezuela, pero pues, acuérdense que los argentinos son de origen europeo, ¿no? Entonces mucha gente en Argentina que tenía empresas se fueron para Europa. Los argentinos y los chilenos. A propósito de Chile, escuché hablando del nuevo director de planeación y al principio yo dije, pues, ese es un acento como... Él no es colombiano, no es chileno. Lleva 23 años viviendo en Colombia. Esa es la cota de Boris. Esos son los peligros que vamos a tener en el gobierno. Sí, pues bien. Mire, doctor Alonso, me voy a permitir cambiarle un momentico de tema. Avanza normalización de relaciones entre Colombia y Venezuela. Los presidentes Gustavo Petro y Nicolás Maduro anunciaron el jueves los nombres de sus representantes diplomáticos. El ex canciller Félix Plasencia será el embajador de Venezuela en Bogotá, mientras que el ex senador Armando Benedetti será enviado a Caracas. Y ya la Cancillería de Venezuela ha pedido el beneplácito a la Cancillería de Colombia y pronto estará en Bogotá. Para que los dos pueblos hermanos puedan guarecer sus derechos, garantizar sus libertades y lograr que entre Colombia y Venezuela se pueda construir riqueza para ambos pueblos. Ambos países rompieron relaciones en 2019, luego de que el expresidente Iván Duque reconoció al líder opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, al considerar que la reelección de Maduro fue producto de un fraude. El contacto diplomático se perdió, cerraron consulados y vuelos, así como los pasos fronterizos, generando el auge de caminos irregulares. Por ahora no hay una fecha para abrir los pasos binacionales, cerrados para vehículos desde 2015 y parcialmente abiertos para peatones desde finales del año pasado. Tampoco está pautada una reunión entre ambos presidentes. La agenda bilateral abarca temas como migración, comercio y seguridad en la frontera binacional, una zona que tiene presencia de guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes. Han pasado 4 años desde que se suspendió el acuerdo. ¿El ELN de hoy es el mismo con el que negoció el gobierno de Juan Manuel Santos? No, no es un ELN, en primer lugar, mucho más fuerte. Ha crecido tanto en tamaño como en su presencia territorial. Ha llenado algunos de los vacíos que dejó precisamente las FARC cuando se
desmovilizaron, y tiene hoy pues también una realidad cada vez más evidente de un carácter binacional, en la cual parte de su estructura se encuentra en Venezuela, de tal manera que estamos hablando de un ELN muy distinto al que se vio hace 4 años. Ya vamos a hablar de Venezuela precisamente, y es que tanto el ELN como el gobierno de Gustavo Petro habían reiterado en varias ocasiones su voluntad de diálogo. ¿Por qué esta vez sí podría concretarse un acuerdo entre ambas partes? Pues yo creo que hay varias razones. En primer lugar, porque el proceso no arranca de cero. O sea, el gobierno de Santos se logró avanzar como nunca antes con el ELN, se llegó a acuerdos sobre la agenda de negociación, se hizo de hecho un cese al fuego bilateral de 100 días que fue exitoso, se avanzó en algunos aspectos que tienen que ver con la participación de la sociedad y por lo tanto no se trata de empezar de nuevo, sino retomar lo que venía de tiempo atrás. Y por otro lado, porque se trata de un gobierno reformista de izquierda que por primera vez en Colombia adelanta muchas de las reformas que inclusive el propio ELN había pedido históricamente. Entonces creo que encontramos una situación que pues no va a ser fácil, no va a ser un proceso rápido, pero sí creo que hay elementos positivos para pensar que en esta ocasión se puede abrir una posibilidad real de llegar a acuerdos. Ya regresamos. ¡Créelo! Ya son 12 millones de pesos los que están en juego en la gran huaca millonaria de Aguas Capital Cúcuta. Si aún no estás al día, ¡corre! Y paga tu recibo y así de fácil podrás participar por esos 12 millones de pesos que pueden ser tuyos. Conéctate este viernes a nuestro Facebook Live desde las 7 de la noche y gana con Aguas Capital Cúcuta. Recién hecho, con información veraz, el primer café de la mañana. Con lo de la guerra de Ucrania, la necesidad que tienen los países europeos de conseguir insumos energéticos, ya sea petróleo, ya sea carbón. Alemania está, digamos, liderando ante la Unión Europea conseguir nuevos proveedores de este tipo de insumos para mejorar el asunto energético. Pero me llama la atención que son personas, de verdad, son culturas totalmente diferentes, muy acuciosas en lo que respecta a todo. Ahí vio en ese video de la Deutsche Welle cómo una senadora, por decirlo así, una representante del Congreso alemán, Alemania está pensando comprarle más carbón a Colombia, pero sí, mandan a la señora a que mire con sus propios ojos cómo es el asunto del impacto ambiental que genera la productora de carbón en Colombia para saber si le compran o no le compran. Claro, porque ellos están en la OCDE. Y entonces hay unos procesos en el tema medioambiental, hay unos procesos muy claros. ¿Sí? Y entonces no se trata simplemente de comprar carbón bueno y barato, sino un carbón que sea de buen origen. Y cuando se habla de buen origen, que haya tenido los cuidados. Pero tengo entendido que el carbón que se puede vender en grandes cantidades para exportar es básicamente el carbón de La Guajira, el de Cerrejón. Sí, el de Cerrejón. ¿Sí? Y lo que tengo entendido es que indudablemente sí hay un impacto ambiental, aunque es una mina de carbón a cielo abierto, no es que no están perforando la tierra. Y tengo entendido que la movilidad también, unos trenes muy modernos, muy grandes, etcétera, lo llevan al puerto más cercano. De pronto, lo que están haciendo es verificar si están dadas las condiciones. Pero sí, tengo entendido que sí. Pues piensan comprarle muchísimo más carbón a Alemania y por medio de Alemania a la Unión Europea a Colombia. Y con esto de la reforma tributaria, pues habrá el famoso impuesto al carbón, ¿no? A las exportaciones de carbón. Pero es que ahí voy yo. Van a tirarse el negocio, porque pues es que vende es el Estado. O sea, el carbón de Colombia, acuérdense que las riquezas naturales, las fuentes de energía naturales son del Estado. Que haya un operador, concesionario, por decirlo así. Un concesionario que saque el carbón, que lo transporte, que lo monte, que negocie, etcétera, pero la plata es del Estado. Entonces, si le van a poner impuestos, ¿será que el Estado se va a poner impuesto al mismo? Sí. Creo. Sí,
Eso es lo que hoy día tiene el apunteo del presidente de la República y el gabinete con, por ejemplo, con el mismo presidente de Ecopetrol, ¿no? Sí, ese Ecopetrol va a ser ¿qué? Como eso que llaman duro de masticar, ¿no? Duro de roer. Sí. Ese es un tema de los carburos porque es que las diferencias sí son antagónicas, porque es que están apareciendo nuevos recursos. Ya hay dos nuevos reservas gasíferas en el Mar Caribe. Una frente a Santa Marta, otra frente a Córdoba, creo que es, en el departamento de Córdoba. En el mar, a muy pocos kilómetros, grandes reservas de gas. ¿Qué vamos a hacer con eso? O van a decir que el gas entonces va a contaminar el mar, alguna cosa por el estilo, porque ahí sí no se da eso, ¿no? Y esos son del Estado. Hay concesiones que exploraron y que, bueno, van en el negocio con Colombia, ¿no? Porque esa exploración, primero que todo, esas plantas flotantes que usted ve, eso vale cualquier cantidad de dinero, ¿no? Eso forma parte del negocio, pero el socio es Colombia. El socio es Colombia. ¿Será que no va a recibir esa plata entonces? ¿No va a hacer el negocio? Entonces, el aporte social, ¿quién lo va a hacer? ¿Solamente la clase trabajadora? Ahí se revientan los trabajadores y los empresarios se van. Y ayer precisamente en la asamblea de la ANDI en Cartagena, pues estaban los empresarios precisamente pensando en todas esas situaciones. El ministro Ocampo les dijo, bueno, yo puedo, también me pareció interesante lo del ministro, fue muy frontero, ¿no? Yo puedo quitar todo eso, ese proyecto lo puedo quitar, pero tráigame ideas porque necesito recolectar 25 millones de pesos. Esa es una buena tónica y de ahí la importancia de poner un buen ministro, cosa que no va a poder suceder con otros ministros que sí verdaderamente no tienen ni idea del tema, ¿sí? Este es el señor ministro que ha venido de varios gobiernos, que está experimentado en el tema. Hoy le cantan la tabla Andy porque hoy es la clausura del Congreso de Andy en Cartagena. Hoy el presidente Petro va para allá y antes de que hable se la cantan también. Entonces Andy y mi paisano Bruce Van Basten no tiene pelos en la lengua y dice las cosas de frente. Entonces, la Andy sí va a plantear eso. El ministro de Hacienda pues está siendo muy oidor de todas las propuestas y bienvenido sea, y ojalá se siga con esa tónica. Ojalá se siga con esa tónica. Cosa que no va a ocurrir con otros ministros. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, ya es que están nombrando unos personajes, sinceramente. Por ejemplo, Benedetti, embajador en Venezuela. Y ahora nombraron una señora en TIC. ¿Te acuerdas que estaba sonando una paisana? Sí, pero... Pues entonces nombraron fue a la exmujer de Holman Morris. Pero esa señora tiene demandado al Estado por cualquier cantidad de millones de pesos. Entonces ya le 45 mil millones de pesos. Sí. Oiga, pero ¿cómo? Oiga, pero es que no... Sí. Esa señora es cuota de Holman Morris. Pero parece que eso ya... pero es cuota de ella. No, parece que eso no... Ese Holman Morris es otro bandido, pero terrible. ¿Sí? Y la señora también. Entonces, ¿cómo es posible que reciba el cargo? O sea, ¿cómo manda la hoja de vida? O sea, cuando dicen, bueno, hay una probabilidad de que usted pueda ser ministra. La señora debió tener 2 neuronas, con 2 era suficiente. Una que dijera, no puedo porque tengo demandado al Estado. Pero no, le faltaron esas neuronas. Hay gente que hace mucho daño. Ayer, desafortunadamente, estaba usted en trabajo de campo y no pudo estar en el programa. Pero ayer la estrella del día, pues fue, y hoy sigue siendo, el senador JP, ¿no? El senador JP, porque el senador JP está armando una lista. Roy quería comprarle a cada congresista un Apple, si se dice, Apple 3 o algo así, que vale 7 millones de pesos a cada aparato de esos. Sí, pero al final trataron, le dijeron... O sea, que lo compraran el Estado para dárselo a ellos. Sí, eso se cayó. Uno de los que puso el grito en el cielo fue JP, ¿sí? No tiene pelos en la lengua, de por sí que es influencer, ¿sí? Sí, pero ya quien fue que le vi por ahí en Twitter que decía, bueno, ¿quién es ese tal JP que se anda metiendo? Creo que es Navatalero. Anda diciendo de quién es ese tal JP. Usted JP ya ha publicado una lista donde la ha firmado mucha gente. La firmó hasta Polo Polo. Sí, la está actualizando a diario. Hoy ya han firmado más.
se están comprometiendo Pero a bajarse tengo el sueldo. entendido que el tipo ha sido coherente, ¿no? Porque él lo dijo en campaña, es lo que está pidiendo, hombre, vamos a hacer lo que dijimos en campaña, que era bajarnos el sueldo. Sí. Entonces, Polo le dijo, le apoyo y le firmo. Pero ojo, comience usted, de una vez devuelva la camioneta y los 20 millones de pesos mensuales que cuesta su esquema de seguridad. O sea, si vamos a comenzar a poner, pues comenzamos a poner todos, ¿no? Todos devolvemos y todos... No, y es que entre las cosas que dijo JP Hernández, es que también está la Miranda, ¿no? La Miranda que dijo que no se iba a quitar el sueldo, ahora sí como que sí, firmó pero también. JP también nos dijo que ya hoy día les están pagando. Dijo, es que miren, usted se hace el mismo la pregunta, ¿no? ¿Usted cree que con 35 millones de pesos usted no se puede pagar un buen plan de celular? Porque es que el Congreso le paga el celular a los Si no, es absurdo, es absurdo. Tienen un sueldo suficientemente grande para no tener derecho ni a carro, ni a escolta, ni a UTL, ni a celular, ni a tiquetes. Ese sueldo es suficientemente alto. Vea, en las principales ciudades está una aerolínea de bajo costo que le vende sus pasajitos baratos si usted lo compra con tiempo, o compra un kit de tiquetes, 100 tiquetes, algo así. Sale muy barato. Entonces yo pienso que con ese sueldo, que otras cosas se volvieron a subir, ¿no? Sí. Que lo hicieron efectivo con retroactividad. Sí, señor. Lo dejó firmado el presidente Duque, pero pues... No, pero es que tenía que cumplirlo porque era una ley que ellos impusieron. Trataron de echarle la culpa al presidente Duque. No, pero ¿qué tal? ¿Cómo le ocurre? Entonces, pero bueno, esa es la historia del senador JP. No tiene nada que perder, ¿no? Tiene mucho que ganar JP en el Congreso, ¿no? Más seguidores en sus redes sociales. Que no, lo va a hacer coger fuerzas, así como decían a Clavero, ¿y quién es ahorita para hablar de esto? Pues se va a hacer famoso con eso. Claro. Bueno, esa es la... Bueno, le voy a cambiar de tema, doctor Alonso, porque ayer fueron días de reportes de COVID-19 y ahora pues hay que ir metiendo poco a poco. La viruela símica salió, su amiga, la ministra Corcho, a decir cómo había o qué tenía que tenerse en cuenta para que no se contagiara más gente de la viruela símica. Me gusta que sigue hablando la directora del Instituto Nacional de Salud, creo que no la cambiaron, ¿sí? Al menos por ahora, ¿no? Y salió a decirnos que, como pudo ver en el video, que el COVID sigue ahí. Sí, claro. Por ahí hay un tuitero que se llama Alonso Bellojín que sacó el Twitter esta mañana. La verdad es que en las últimas 3 semanas el promedio ha sido de casi 2 pacientes diarios, ¿no? Sí. Fallecidos. Las últimas 3 semanas. Fallecidos. Casi 2 pacientes diarios fallecidos, pero fíjese que está muy relacionado a estos fallecimientos con personas de edad, o sea, que los contagiaron, o sea, el famoso cuento de que contagiaron al abuelito, ¿sí? En personas no vacunadas, que nunca se vacunaron, que dijeron, no, ¿para qué? Eso no sirve. Y las personas que no terminaron el esquema completo de vacunación. Sí, entonces, sí funciona el tema, sí funciona. Si usted usa el tapabocas, se salva. Si usted es vacunado, se salva. También ayer estuve en una reunión con unos amigos y entre las personas que estaban allí en la reunión había una señora que me contó una historia bastante terrible. Su hermano, ya una persona mayor, vacunado con todas las vacunas, alguien llegó a la casa asintomático con el virus recientemente, le dio el virus, pero no le había dado, y hoy día está en estado vegetativo después de que estuvo en la UCI, o sea, complicado. Ella, inclusive estábamos hablando de eso y me dice la señora, no, sí, mire lo que me pasó a mí, el virus está ahí, y la gente, pues, como dice la directora del Instituto Nacional de Salud, hay que vacunarse porque con vacunarse logramos echar para atrás definitivamente la pandemia. Pero mire, doctor, le tengo un dato para que hable con su amiga Ligia Bejarano. En el reporte están sacando la ocupación total de UCI, entonces queda como uno cuando ve la ocupación. Claro, dice, bueno, hay 70 y pico, 80%, 77%. Hay que decirle que desglosen eso porque pues, la gente, uno ve el reporte, 77% de ocupación en UCI.
Pero es que, fíjese que no es culpa de ella. Yo entiendo no, obviamente que no. Indudablemente que no, pero es que están cuantificando mal, porque resulta que hay una sala UCI COVID, por decir algo. Un hospital tiene una sala UCI para todos los COVID, meterlos ahí. Entonces lo toman como una sala, como una UCI COVID aparte. Y claro, esa sí está llena de pacientes de COVID. Pero hay muchas más UCI en ese hospital. ¿Sí? Entonces, de lo que hay es que no se ha aclarado, bueno, eso no es de esperar en IDS, que no sabe cómo manejar a veces estos casos, es la metodología de diferenciar cuántas UCI COVID hay, de esas UCI COVID, cuánta está ocupado de ese porcentaje. Es que ya cuando usted destina una sala, en el caso, por ejemplo, del Meoso, Pamplona, que tenía una UCI COVID propia para COVID nomás, pues esa ocupación es diferente porque es que el que se preocupa es el del corazón, el del riñón, el postquirúrgico, el traumatizado, dice, pero no hay UCI. Resulta que sí, hay muchas UCI, hay muchas UCI. Entonces, voy a decirle a Ligia que le he hecho una miradita al observatorio de salud de la Secretaría de Salud Municipal. Porque están metiendo, el informe parece como si estuvieran metiendo todas las UCI en una sola bolsa. Sí, exacto. Y eso no es así. En el Observatorio de Salud del municipio, la Secretaría de Salud Municipal sí está desglosado. Dice, pero entonces el margen de error se lo llevan, por ejemplo, Pamplona y Ocaña, que tienen un UCI COVID. Entonces ellos sí le van a dar una ocupación alta porque ellos miden el porcentaje de ocupación de la UCI COVID, no de las UCI en total. Claro que sí. Entonces hay que, o las meten todas en una sola bolsa, o van a ser, tienen que aclarar que es de la sala UCI COVID. Pues mire, hablando de COVID, yo pienso, doctor Alonso, que usted es muy de James Bond, de las películas de James Bond, ¿cierto que sí? Claro, me imagino. Pues lo que pasó entre Corea del Norte y Corea del Sur ayer, eso es mucho al estilo James Bond. O sea, Corea del Norte está acusando a Corea del Sur de, en unos globos, enviarles el virus del COVID-19 hacia la frontera. Cayeron en Corea del Norte y se contagió mucha gente, incluyendo al señor, yo nunca he podido pronunciar, Pyongyang. El gordito. Que le dio COVID, sí. Por eso fue en unos globos. Pero está muy gordo, por eso le dio COVID. Ya no eran invencibles, sino globos llenos del virus del COVID-19. Esa es la típica de los dictadores de izquierda, inventarse películas para echarle la culpa a todos menos a ellos. Si usted ve en Maduro le pasa algo malo y dice, no, que eso es el imperio, el bloqueo. En Cuba te habla de lo mismo, que la miseria y el hambre es por el bloqueo. Y en Nicaragua está muy grave. Es que la verdad que no sabemos qué hacer con estos dictadorzuelos que hay en estos países. Que no son nada cool, ¿no? Nuestro amigo el dictador cool, 100 días cumplió ayer el estado de excepción y las ONG de derechos humanos están acusándolo de todo al señor Bukele. Ya hoy son 102 días estado de excepción y parece ser que lo mantiene, ¿no? Yo a él sí no le pongo el título de dictador. Él ha hecho, lo que pasa es que tiene apoyo en el Congreso y ha tenido respaldo legal, jurídico y legislativo para hacer estado de excepción, para ponerle orden, porque el tipo lo que es un ejecutivo de esos de actuar rápido. Dice, manda la norma y lo hace de una vez, no con ese procrastinismo que hay en Colombia, que hay que estudiarlo 4 veces en Cámara, 4 veces en Senado, procesos conciliatorios, negociaciones en las comisiones legislativas. O sea, sacar aquí una norma de que prohibido comer chicle, eso es un problema. Allá va con eso de una vez, lo aprueban y es más, tiene a los de la izquierda, los tiene aislados allá en el Congreso, en un rincón en la izquierda. Sí. Cuando vaya a hablar le dice, sí, aquellos los del rinconcito. pero el tipo lleva todas las normas, esto que ha hecho en los estados de excepción. Solucionó, ¿no? Solucionó. Eso solucionó el problema que había de asesinato.
No, no solamente lo solucionó, sino que también, como el dicho de él que por ahí anda en redes, cuando la plata no se la roban, la plata rinde. Sí, así es. Entonces ha hecho hospitales, vías, puentes, etcétera, ha hecho muchas cosas. Mire, me voy a permitir cambiarle un momentico de tema, doctora. Bienvenidos a Corresponsales, el programa de France 24 que los invita a dar una vuelta al mundo de la mano de nuestra red de periodistas. La guerra en Ucrania y las crecientes tensiones con Rusia siguen generando preocupación en los países de la Unión Europea ante la reducción en los flujos de gas natural que llegan desde Moscú y de los cuales aún existe una amplia dependencia. El más afectado por este nuevo paradigma es sin duda Alemania, un país que aún compra más de un tercio de su suministro a los rusos. Esta nación ha tomado medidas como apagar la iluminación nocturna en más de 200 monumentos en Berlín, reducir el consumo de agua caliente o la climatización de las piscinas. Tras haber reactivado varias plantas de carbón en busca de fuentes de energía, Alemania busca ahora también nuevos proveedores, siendo uno de ellos Colombia, el cuarto exportador mundial de carbón. Una práctica con graves consecuencias para el medio ambiente y para los pobladores locales. El siguiente es un reportaje de Pascal Mariani, Laura Chará y Juan Orozco. Es la mayor mina de carbón a cielo abierto de América Latina. El Cerrejón, en el noreste de Colombia, es operado por la empresa suiza Glencore y produce altísimas cantidades de este combustible fósil. Del año del 2021, de todo Cerrejón fue 23.4. 23.4 millones de toneladas. Tras el embargo energético ruso, Alemania planea comprar más carbón colombiano. Katrin Enberger, diputada del Partido Verde Alemán, se desplazó al lugar para investigar las condiciones de esta enorme producción. Toda la mina tiene un impacto considerable en la región en términos de suministro de agua potable, pero también en términos de contaminación del aire. Sin embargo, los representantes de la empresa minera afirman que no hay ningún impacto negativo en el medio ambiente. La empresa minera, por supuesto, me dice que todo está perfecto y que lo tiene bajo control, pero durante nuestra visita no hicieron explotación, por lo que intentan que todo quede perfecto. Pero como soy una aficionada al tema, conozco la diferencia. La mina utiliza 24 millones de litros de agua al día, en parte para rociar las carreteras y los envíos de carbón. Sin embargo, La Guajira es una región semidesértica donde el agua escasea. Cerca del perímetro de Cerrejón viven comunidades indígenas guayú. La empresa ha desviado el curso de este río para ampliar sus operaciones, alterando el ecosistema de la región. Aquí la empresa llegó, el agua no falla, la comida no falla. ¿Cuántos muchachos no se han muerto por falta del agua? Me sorprende mucho saber que las comunidades siguen amenazadas de desalojo. Tenemos que salir del carbón y tenemos que hacerlo a nivel internacional. El nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, está abogando por una transición energética. No obstante, necesita reponer las arcas del Estado, y el embargo de la energía rusa representa una ventaja para los países productores como Colombia. Por el momento, el freno a la minería del carbón no está en la agenda. En la ciudad de Trípoli, la más pobre del Líbano, hay miles de edificios en peligro de derrumbe, ya sea porque se construyeron hace mucho tiempo y no se les ha dado el mantenimiento adecuado, o por la falta de un control serio por parte del gobierno que ha permitido las construcciones ilegales. Los habitantes de los barrios en condiciones precarias son conscientes del peligro de un colapso de sus viviendas, pero no tienen más opción que permanecer en ellas. El siguiente es un informe de Etel Bonet. Abdelkader vive con su familia en una vivienda en riesgo de colapso. El mes pasado alcanzaron a reforzar la escalera para que no se hunda, pero pasan las noches en vilo. Así vivimos. Gracias a unos alemanes que vinieron y nos pusieron estos andamios hemos podido quedarnos, pero hemos mandado a los niños a casa de mi suegra. No es seguro. Susan, otra vecina, muestra la grieta en la pared de su dormitorio. Teme que de abrirse más pueda ceder el edificio. Mira, esto es por fuera. Le hemos mandado el vídeo a la municipalidad, pero no hemos recibido ninguna respuesta. Tenemos mucho miedo. Lamentablemente, cada vez es más frecuente este tipo de tragedias.
las autoridades locales han reconocido que hay más de 4.000 edificios en peligro de colapso aquí en Trípoli y responsabilizan al gobierno central de no haber tomado acción. Pero con un Estado en bancarrota, difícilmente el gobierno puede hacer algo más que lamentar la próxima tragedia. Durante años se ha permitido la construcción ilegal. Según explica el arquitecto Bassem Zaude, el problema es que muchos de los edificios abandonados durante la guerra civil fueron ocupados por familias pobres que han construido legalmente encima, lo que se convierte en una bomba de relojería. No podemos culpar a la gente sin recursos porque quiera tener una casa. Si el gobierno hubiera puesto medidas, se evitarían muchas tragedias. Para Khaled y su familia fue demasiado tarde. El 26 de junio, el edificio en el que vivían se derrumbó y su hija Yumana acabó enterrada bajo los escombros. Rima, su esposa, tiene ahora problemas de movilidad. Viven en casa de su hermana, pero no hay día en el que no se lamente por no haber podido protegerla. Siento rabia, dolor, no es justo. Yumana murió porque el Estado no proporciona viviendas adecuadas a los tripolitanos. La foto de Yumana cuelga junto al edificio derrumbado como recordatorio. Regresar al lugar de la tragedia no le es fácil. En medio de los escombros, Khaled, desde la resignación, se pregunta quién será el próximo. En medio de una crisis sociopolítica y de derechos humanos que persiste desde el año 2018, en Nicaragua las autoridades han eliminado la personería jurídica de más de 1.000 organizaciones sin fines de lucro. Varias han trasladado sus labores al vecino Costa Rica. Nuestra corresponsal Cindy Regidor nos cuenta las historias de 3 de ellas. La hermana Paola salió expulsada por el gobierno nicaragüense junto a sus 17 compañeras de la Asociación Misioneras de la Caridad. Ahora desde Costa Rica hacen su labor social, pero lamentan no poder seguir ayudando a los más desprotegidos en Nicaragua. Dolor, con pena, pero sabiendo pues que desde la fe, viendo que es la voluntad de Dios, no entendemos por qué, pero la voluntad de Dios siempre está ahí, ¿verdad? Las autoridades en Nicaragua anularon a más de 1.000 ONGs de toda índole, inclusive universidades, como la Paulo Freire. Su rector considera que es una represalia por su respaldo a universitarios que protagonizaron masivas protestas contra el gobierno hace 4 años. Desde San José, imparte clases a nicaragüenses refugiados. Tenemos que contribuir a que la generación de jóvenes que fue expulsada del país se eduque. El cierre de organizaciones empezó en 2018. Elvira Cuadra trabajaba en ese entonces para 2 centros de investigación social y académica que fueron obligados a cerrar sus puertas. Decidió fundar uno nuevo en Costa Rica. La investigadora considera que la abolición de la sociedad civil es un objetivo del presidente Daniel Ortega. Mientras exista sociedad civil, mientras existan organizaciones sociales en Nicaragua, eso constituye un factor que contraviene su proyecto de Estado policial y de continuidad en el poder. La Asamblea Nicaragüense, controlada por el oficialismo, justifica que las organizaciones han incumplido las leyes. Naciones Unidas rechaza el actuar del gobierno de Ortega y ha dicho que sin espacio cívico no hay democracia. Los incendios que afectaron a la provincia de Zamora, al noroeste de España, arrasaron con miles de hectáreas este verano. El fuego devastó un 40% de una de las mayores reservas de lobos de Europa. Animales muertos, pastos quemados y cosechas perdidas dan muestra de los daños incalculables para los pobladores. Allí acusan a los políticos de abandono, mientras que poco a poco el lobo ibérico comienza a regresar a su área habitual de caza, ahora quemada, para alimentarse de los ejemplares que no lograron escapar a tiempo. El siguiente es un informe de Nuria Tesón. Santiago, el cabrero de San Martín de Tábara, lleva años denunciando el abandono institucional de las poblaciones rurales y el olvido de su importancia para el cuidado del monte. El fuego parece darle la razón. En cuestión de minutos se llevó todo por delante. Un querido compañero, pastor de ovejas, quedó abrasado por las llamas. Uno de las cuadrillas forestales que murió el hombre. 64.000 hectáreas arrasadas en 2 incendios en Zamora, en el noroeste de España, en las últimas semanas. En el primero ardieron 30.000 hectáreas de la Sierra de la Culebra, una de las mayores reservas de lobos de Europa.
Aún se lloraban las pérdidas cuando un nuevo fuego devoró otras 30.000 hectáreas en la misma zona. En San Martín de Tábara están las cabras de Santiago y de sus hijos. Muchas han quedado ciegas, otras están teniendo abortos. La producción ha bajado más del 50%. La población local culpa del desastre al abandono de las zonas rurales que favorece la despoblación y a una legislación en su contra. A los pocos guardeses que hemos quedado aquí nos han ignorado. Zamora es parte de la denominada España vaciada, la que dejan los jóvenes a no encontrar oportunidades ni apoyos. Los hijos de Santiago se quedaron y fundaron el Beato de Tábara, una quesería ecológica. Durante 5 años, por normativa, no podemos pastorear en los pastos que ya se han quemado. El futuro es incierto. A la quesería se acercan las autoridades para escuchar las demandas de la población. La principal es que se declare el área zona catastrófica. El concepto no es de indemnización, sino el concepto es de recuperación. Laura también decidió formar una familia en lo que llama una simbiosis con el ecosistema rural. Sus abejas y su futuro se calcinaron en el incendio. Tanto ovejas y cabras y demás, al final hacen una limpieza en el ecosistema tremenda. De sus 10 asentamientos de abejas, el fuego ha pasado por 9. Todo lo que hay en el suelo es la miel que no hemos cosechado. Nosotros las tenemos que sacar de aquí y ¿dónde las llevas? Si 30 kilómetros a la redonda está todo quemado. La miel de Laura obtuvo un oro y un platino en un concurso internacional antes de esta catástrofe y no piensa renunciar a lo que ha elegido como forma de vida. Como Santiago y sus hijos, considera que la supervivencia del campo pasa por el apoyo a la vida rural y su propia supervivencia. Gracias por seguir un nuevo episodio de Corresponsales. Nos damos cita la próxima semana. Siga con más información en France 24 y france24.com. Podemos evitar la propagación de la viruela símica, que es una propagación distinta a la del COVID-19. Por eso hay que informarse sobre cuáles son los síntomas de esta enfermedad para poder acudir a tiempo a los servicios de salud, que son los únicos que pueden hacer este tipo de diagnósticos. Es muy importante además que si se tiene la enfermedad se haga un aislamiento de 21 días y además informar con sinceridad a los contactos y a la autoridad en salud. El COVID-19 continúa circulando entre nosotros. Es muy importante recordar que el uso del tapabocas en espacios cerrados nos protege de la transmisión. Es importante igualmente continuar lavándonos las manos, que también nos sirve para viruela símica. Y por supuesto, dado que existen personas que aún se niegan a vacunarse o municipios con bajas coberturas, la vacunación debe ser una meta de todos nosotros. Entre todos podemos empujar la pandemia hacia su fin. La poderosa hermana del líder norcoreano Kim Jong-un acusó a Corea del Sur de causar un brote de COVID en el país y advirtió represalias. En su discurso, Kim Jong-un tildó de títeres surcoreanos a los activistas que han enviado globos a Corea del Norte desde el sur con propaganda contraria al régimen, y agregó que estos objetos lanzados podrían ser los posibles portadores del virus. Advirtió que tomarán medidas contra las personas encargadas de propagar estos globos y también reveló que su hermano se había contagiado del virus. Por su parte, Corea del Sur respondió a estas acusaciones diciendo que esta es una estrategia del norte para evitar cualquier responsabilidad sobre la expansión del virus. El pasado 12 de mayo, Pyongyang informó por primera vez de su primer caso de COVID-19 tras no haber hecho público ningún contagio desde el inicio de la pandemia. Я не слышала ни звука, ничего. Я только услышала, когда на меня упали стекла, окна. На меня среднее окно было открыто, ну, полуоткрыто, как всегда. Вот. И оно упало целиком на меня. Вообще военных
ни машин. Здесь это центр Харькова, очень тихий, жилой. Здесь никаких военных объектов рядом нет. Я понятия не имею вообще, почему к нам во двор прилетело. Я не знаю. Sehr beschäftigt mit einer leider heute für uns alle dramatisch vermissten Pipeline, nämlich der Pipeline, die man hätte bauen sollen zwischen Portugal, Spanien durch Frankreich nach Mitteleuropa. Die würde jetzt einen massiven Beitrag zur Entlastung und Entspannung der Versorgungslage beitragen. Und deshalb habe ich mit den beiden Kollegen in Spanien und Portugal, aber auch im Gespräch mit dem französischen Präsidenten und mit der Kommissionspräsidentin sehr dafür geworben, dass wir zum Beispiel ein solches Projekt anpacken. Und es wird sicherlich auch weitere Verbindungen geben, die zwischen Nordafrika und Europa dazu beitragen, dass wir eine Diversifizierung